Bienvenidas familias a esta masterclass gratuita sobre las familias mediadoras de las redes sociales. Estamos en el último día del reto gratuito de 7 días, cómo se acosan a mi hija o hijo. Y soy Olga Manfel para acompañaros en estos breves 30 minutos. Así que coged papel y boli porque vamos a repasar algunos de los temas importantes, así por encima, para que lo tengáis en vuestro día a día y que ya hemos visto en este reto, como también introduciremos cuestiones prácticas, como por ejemplo, en el tercer punto, qué es esto de la familia mediadora en las redes. No obstante, vamos a empezar sabiendo qué es esto de conociendo a mi hijo digital, ¿no? ¿Qué le pasa a través de las pantallas? Y más que nada, aterrizaremos descubriendo qué pasa en las redes, repasando un poco de los tipos de violencia que existen, como también viendo qué pasa entre tu hija o hijo, su pantalla y el mundo exterior. Pasando al cuarto punto, os hablaré de quién es Olga, quién soy yo y por qué estoy aquí ahora mismo y qué es el método Si Puedo. Y ya por último te invito a que te quedes porque te traigo un precioso regalo, una invitación que seguro que te va a gustar mucho. Así que no te lo pierdas. Empezando por el primer punto, mi hijo digital. ¿Qué se te viene en mente en escuchar mi hija o hijo digital? No es que sea un holograma, que vayas a tocar lo que, ostras, no está presente. Lo que va más en relación con su propia identidad. ¿Y qué quiere decir eso de su identidad? ¿Quién es? ¿Cómo se muestra hacia el mundo? ¿Cómo es a nivel de expresarse con otras personas? ¿Cómo se siente? ¿Se siente inseguro? ¿Se siente cómodo con quién es? ¿Hay alguna parte de su cuerpo que no le guste mostrar? ¿O sí? ¿Es más presumido? ¿O al contrario, incluso tiene el ego demasiado subido? Vamos a definirlo. Y eso es súper, súper, súper elemental que para nuestras hijas o hijos también se lo traslademos. Que conozca en toda su integridad quién es él, quién elige ser, porque la decisión de quién quieres ser tú, la tomas tú, valga su redundancia. Así pues, ¿esto qué tiene que ver con lo que pasa en las redes sociales y el acoso a través de las redes? Pues os voy a hacer un paralelismo muy, muy, muy simple para que lo entendáis en un minuto. Como veis en esta imagen, el niño o la persona está joven, que podría ser, por ejemplo, vuestra hija o hijo, se ve a sí mismo en el momento que se despierta, se lava la cara, hace cualquier cosa y claro, tiene quizás esa pregunta de decir, ostras, ¿quién soy yo? ¿Me siento así? ¿O veo este cambio? ¿Me parece un grano? ¿Me crece algo en mi cuerpo que antes no tenía? Entonces, ya que en la adolescencia aparecen esos cambios que son visibles y que también por dentro, la parte más emocional e interior, también le está afectando, y eso es igual de importante de acompañarlo y de sostenerlo que cuando vemos que hay eso ellos, oh, mira, fíjate, ¿qué te ha salido en mí? O esto te está creciendo más el vello púbico, ¿no? El vello también facial. Pues vamos a hablar también de qué les está pasando en su run run de emociones, el mariposeo, de incluso cuando se enamoran o de todo lo que les puede angustiar, sentir tristes o generar otra emoción o sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando se ven a sí mismos mediante la pantalla y realmente quieran elegir qué quieren mostrar de sí mismos en las redes, que no tengan miedo, porque el bullying, como bien explicábamos, parte de que cuando estás en clase, sobre todo en el entorno, con tus personas conocidas, incluso tus amistades, nos encontramos que esas situaciones que viven constantemente tu hija o hijo cada día que va a clase son de diferentes tipos de violencias, las cuales pueden ser físicas, pueden ser mediante el maltrato psicológico, como también se puede pasar al maltrato sexual en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir y ayudarles a conocerse para que en redes sociales no se expresen de una forma que les haga más vulnerables, una presa fácil para aquellas o aquellos que son agresores del acoso por las redes? Porque como bien decíamos, quienes acosan y quienes son víctimas comparten que actúan desde diferentes lugares y puede ser que en la base se sientan inseguros porque tienen diferentes dudas a nivel personal y unos quizás traten más de encajar por un lugar pues en su entorno, con sus amistades o incluso quieran hacer amigos por esta línea y otros incluso para no perder su alter ego, su imagen inventada de quiénes son, si son ese rey o son una persona que son intocables, es súper, súper necesario que
lo tengamos como muy en mente, ¿no? Que aquí puede ser que ambos estén sintiendo todos esos miedos desde diferentes lugares. Y esto, ojo, no los hace que una persona que padece bullying, que es una víctima o una posible víctima, tiene que ser siempre indefensa, insegura, que va arrastrándose los pies o que no habla a nadie. No. Ya os dije perfectamente que nos tenemos que romper con esos mitos, con esas falsas creencias sobre cómo son esas personas, qué roles hay asociados, porque cualquier persona hoy en día puede ser víctima o agresora. Así que eso trayéndolo al contexto virtual, ¿por qué era importante de ponerlo en escena, en contexto, y os lo traigo aquí? Pues para que entendáis que si vuestra hija o hijo se siente más vulnerable y expresa además su vulnerabilidad, pero como algo que desconoce y que de hecho ni se plantea que algunas personas puedan utilizarlo en su contra, podemos hacer que se abra una gran brecha. ¿Y cómo puede ocasionarse esa gran brecha? Pues generando este tipo de acoso por las redes mediante las diferentes violencias que os iré explicando a continuación. ¿Y eso qué le puede hacer mover, ¿no? O remover a nivel de cómo se siente tu hija o hijo. Pues básicamente, para ir cerrando con esta primera entrada, en muchos temas, tanto en su propia identidad como personalidad, como en los intereses y motivaciones personales que tienen, como también puede afectar hasta las relaciones que tiene más cercanas en su día a día en casa. ¿Y qué papel tenemos súper importante como familias? De acompañarles, sostenerles, recordarles que son auténticas y únicos tal como son y que no necesitan precisamente cambiar para que otras personas les vean con los ojos que ellos desean ver. Y por lo tanto, hacerles reflexionar sobre qué pueden poner en las redes sociales y qué posibles riesgos hay cuando tú te expones de forma vulnerable o bien también compartes cosas como más sensibles, porque es súper importante que tu hija o hijo cuide de lo que desea postear, que elija muy meticulosamente en caso de que sea ya un niño o niña de 12 años o más y además le queráis acompañar en el uso de las redes sociales, en este caso, que sería una posibilidad, lo que acompañándole, porque sí que es súper clave que ellas o ellos aprendan a gestionar todo esto y que no caigan en las manos del lobo, como yo os decía en ese sentido. Entonces, no esperemos a que tu hija o hijo, vuestra hija o hijo, ya os tenga que pedir auxilio mediante las redes sociales o que ya haga una alerta antes de quererse suicidar o hacer cosas peores, porque de hecho ya en el día de hoy estaba leyendo noticias alrededor del acoso escolar en España y más concretamente el ciberacoso y existe un 27% de casos de personas que ya han padecido el ciberacoso y que lo han sostenido con tanto dolor que finalmente han pedido tantas veces ayuda o que no sabían qué hacer o si les hacían el mal o eran sus amistades realmente, es decir, tenían dudas entre lo que es una amistad saludable y quienes eran tóxicos porque no les aportan nada, sino que les hacen sentir menos y no les quieren como son, ni tampoco quieren la mejora de sí mismos. Así pues, ¿qué terminaban haciendo? Suicidándose de diferentes formas. Y es una realidad en familias. Yo no aquí vengo a poneros los pelos de gallina, sino que vengo a empatizar con todas y todos vosotros y a la vez pediros desde corazón de que realmente la situación es alarmante, aunque vosotras y vosotros tenéis esa llave ahora de aprendizaje, de conocimiento, que la podéis aprovechar de forma totalmente gratuita para como mínimo introducir esa pequeña cápsula que estáis ahora incorporando en vuestro día a día. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir qué pasan en las redes sociales, ¿no? Integrándonos, interesándonos y también acercándonos a nuestra hija o hijo. Porque sobre todo lo que vamos a poner en foco, vamos a proponer de meta es que en casa cualquiera de vuestras hijas o hijos se pueda sentir segura o seguro, ya sea que chatea, que hace algo a través de un videojuego o que comparte un vídeo que le guste y que no sienta que tiene esa presión, esa constante ansiedad de, ay, alguien me va a decir esto, o van a venir a clase y se van a reír de mí, me van a empujar, porque imaginaros ese constante estrés que viven día tras día vuestras hijas o hijos o pueden estar viviendo desde diferentes roles y para decirles también de, ostras,
puedes respirar, te puedes sentir tranquila, hijo, o no tienes por qué sentirte atacada por ellos, o no tienes por qué estar atacando a otros por temor a que ellas o ellos te vean diferente, ¿no? O porque tú incluso te guste hacer una cosa que realmente a ellos o a ellas lo ven ridículo. Muéstrate como eres. Quien te acepte como eres va a querer todo tu bien y va a querer verte con tus ojos, no con sus propios ojos. Por lo tanto, aquí la fina línea que decíamos de los miedos, las dudas e incertidumbres, acompañémosla, no la hagamos invisible, no pongamos un velo de aquí no existe nada, en esta casa todo está genial, porque eso empeora. Así pues, familias, aquí os dejo a vosotras y vosotros esa gran tarea, una preciosa faena para que os podáis aproximar a vuestra hija o hijo sin tener que juzgarles, como próximamente os hablaré en las familias mediadoras, y que de esta forma lo que queramos conseguir, ¿no? Un poco el final del embudo, que al principio es un poco abierto de decir, ostras, ¿qué pasa en las redes? Es que hay mucha información, o esta aplicación, o esta otra cosa. Pues introduzcamos las pantallas a edades como 5 o 6 años o incluso los ordenadores. Eso sí, siempre de forma acompañada y pactando unos tiempos, porque es súper necesario que entiendan que se le puede dar un muy buen uso y a la vez existen los posibles riesgos y deben de ser conscientes y a la vez responsables, porque cuanto más les prohibimos hacer ciertas cosas, como algunas y algunos sabréis, ¿qué es lo que pasa? Mamá, es que me ha pasado esto o tengo esto, o al final por Pascualito o no sé quién, te terminas enterando de que a tu hija o hijo definitivamente está aquí con este marrón. Entonces, antes de ponernos en camisa ajena o de que vengan críticas de que tu hija o hijo puede estar molestando a otras personas, qué mejor que ponernos los guantes de la responsabilidad y esas gafas de mirar sin juicio a otra persona, ¿no? Que en este caso la otra es tu hija o hijo, y que le puedas brindar todo este conocimiento que ahora mismo te estoy compartiendo, porque en definitiva, en cualquier rincón de casa es un buen sitio para hablar de lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vivimos y lo que nos interesa mediante las redes sociales. Y ojo familias, que este mensaje también es importante para vosotras y vosotros, porque de lo que hagáis vosotras y vosotros en vuestro día a día, vuestras hijas o hijos van a tomar ese ejemplo, van a beber de la experiencia que tienen en casa. Así que muy importante que para pasar a la acción y ser una familia mediadora de las redes, empecéis primeramente, como os decía, conociendo a vuestra hija o hijo. Y conocerlo no significa juzgarle. Conocer es aceptar que posee muchos conocimientos, que es único, que es muy valioso su forma, como también con sus debilidades. Y tener esa curiosidad de conocerle mediante esas gafas de realidad, incluso aumentada al 3000 por 1000, para que realmente os podáis poner en su piel de, ostras, a mí me interesa mucho este juego, pues vamos a ver realmente por qué le motiva, conozco cómo funciona este juego, conozco qué le pasa en las redes sociales o por qué le gusta este influencer o este músico. Realmente es muy necesario, porque cuanto más nos alejemos de su realidad, más nos alejaremos de cuando, hola mamá, es que me pasa esto, porque todo será un mero silencio. Y como segundo punto, súper clave, que confíen en ellas o ellos mismos. Este también es uno de los pilares que trabajamos a nivel del método Si Puedo, como también estos tres, que ya os adelanto que es un poco de parte del trabajo que hacemos con las familias. Así pues, ¿en qué consiste esto de trasladarles esa confianza? Como bien decíamos, de conectar con ellas y con ellos, sentimentalmente y de corazón a corazón, para que entendamos realmente que lo que viven para ellas, para su mundo, su situación, es todo un mundo. Al igual que nosotras y nosotros mismos tenemos nuestros problemas fuera de casa, en el trabajo o en diferentes lugares. Y hay que transmitirles esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad de que pueden contar con vosotras y vosotros como familia y que sobre todo buscaréis soluciones en conjunto. Y ya pasando al último punto y no menos importante, como bien os decía en el anterior, unirnos para buscar una solución significa que también en familia tocará aprender de lo desconocido. Algunas veces mediante las pantallas puede ser bastante retador porque dices, ¡buah! La de información que hay, ahora ChatGPT, la inteligencia artificial o otros temas, ¿no? U otros temas que desconozcamos. Lo que, uff, no lo cojamos como todo
una catástrofe, una hecatombe, porque ya os digo, si todo lo vemos como catástrofe, no les vamos a ayudar, no les vamos a aliviar ese camino. Aquí se trata de informarnos para que nosotras y nosotros seamos esos impulsores de qué herramientas les podemos dar, ¿no? Hacia la curiosidad, hacia ese aprendizaje, incluso que puede ser de forma autodidacta o que puede ser de forma diferencial, ¿no? En vez de decir, pues como mamá o papá o como abuela, yo te enseño a hacer esto como hija o hijo, que sea la inversa, intergeneracional, porque es súper importante unir lazos y más que nunca ahora mismo, mediante las redes, puede potenciar sus habilidades y sus intereses más allá a través de otros canales que quizás cuando tú estudiabas o cuando quisiste aprender las tablas de multiplicar no disponías de este acceso a la información y te frustrabas porque solo copiabas, repetías día tras día la misma cosa. Y ahora mismo podéis frenar todo esto buscando recursos y otras posibilidades. Por lo tanto, continuando con este último punto, también podéis aprender para saber cómo podéis actuar ante un caso de ciberacoso y en eso también os incluyo el punto de saber a quién le podéis comunicar, quién le podéis confiar lo que os está pasando en casa, lo que sentís y que realmente os ayude a buscar una solución necesaria, porque si realmente existen personas que pasan por el acoso escolar como bullying, como también a través del acoso por las redes, y esas personas pueden estar acompañándonos porque seguramente o probablemente hayan pasado por eso, qué mejor que depositar esa confianza, decirles, creo que eso puede ser un posible caso de acoso o de ciberacoso o bien acoso por las redes y no sé qué hacer. Es muy necesario aceptar cuando podemos hacer alguna cosa o bien cuando necesitamos extender la mano hacia adelante y decir, bríndame tu apoyo, ayúdame y confío en ti. Así pues, ¿por qué estoy aquí, familias? Quizás algunas de vosotras me conozcáis y para las que no me conocéis tanto, os quería decir que yo también fui una de esas niñas y adolescentes que pasé por el bullying. Y desafortunadamente no solo fue el bullying, fue también acoso por las redes de manera muy hostigante, muy molestosa y que me sucedía después de salir de clase y al continuar cualquiera de mis otras actividades y prácticas deportivas. Entonces diréis, ostras, y Olga, ¿cómo hiciste ahora para dar ese cambio y estar aquí realmente? Pues no fue fácil, la verdad. Fue una tarea no simplemente de hacerla yo sola, de pegar ese cambio y atreverme a hablar de ello también con la familia, con la cual estoy muy agradecida de haber podido transitar ese camino, porque a día de hoy también nos reímos de esa experiencia, sino que es algo más allá. Y lo digo porque es más allá, ya que mi camino personalmente, como veis a través de esta imagen, la danza, el aprender del baile me ayudó a pegar ese salto, a atreverme a decir que no, que basta, que ya no quería vivir eso día tras día, con esa incomodidad, con esa angustia, con ese sentimiento de ansiedad de que yo valía menos a diferencia de otras personas, que tampoco era capaz de socializar en diferentes sitios o mantener una amistad durante muchos años. Y eso cuando realmente me lo cuestioné, porque fue gracias a que en ese entorno, en ese sitio, practicando ese deporte, me sentía muy acogida, tenía un buen acompañamiento de una gran maestra y eso me hizo dar un toque de luz, de decir, ostras, si allá no me tratan de esa forma, lo más probable es que en clase pueda encontrar mi sitio. Y no veáis qué respiro fue el conocer eso, porque incluso a día de hoy me siento muy feliz de haber tomado la decisión que tomé, que fue atreverme a apuntarme a esa clase de danza y gracias a ello, pues obviamente aparte de pedagoga social y familiar, me convertí también en bailarina especialista en el ámbito de las danzas urbanas e intérprete. Por lo tanto, comprendo perfectamente todas estas emociones, este peso que lleváis a nivel de familia, como también quizás está llevando vuestra hija o hijo. Y me encantaría mucho deciros ese mensaje de que realmente sí se puede vivir sin que te acosen a diario en la escuela. Sí se puede realmente superar, pegar ese salto cuántico y necesario para que nadie te acose a través de las pantallas. Porque más allá de eso, de lo que simplemente vemos
y tenemos como esa fijación de, ostras, es que me están diciendo gorda, bajita, que soy horrible. Cuando miramos alrededor y valoramos críticamente si tiene más peso aquello que nos dicen cara a cara o mediante mensajitos o cuando nos borran de grupos y vemos que en la familia tenemos otro trato diferencial, ya sea por una persona que nos apoya, vale mucho. Como también disponemos de ayuda a nivel psicológica, como yo personalmente atravesé por ese camino y el cual hubiera agradecido un montón que existieran herramientas como las que os estoy brindando a través de esto. Y es un poco el leitmotiv, el significado, el sentido de ser de mi emprendimiento llamado el método Si Puedo. Porque por eso estoy aquí para ayudaros a vosotras familias a que identifiquéis si vuestra hija o hijo puede ser que se sienta insegura o inseguro o bien le están acosando en el colegio, en el instituto o donde sea, o bien le están acosando a través de las redes. Así pues, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? Tenéis aquí dos posibilidades. Si continuamos por el camino A, la opción que os presento a continuación, lo más probable es que continuéis buscando esa información de forma más autodidacta, que vosotras y vosotros mismos lo queráis aprender por vuestra cuenta, ahora sí, sin el acompañamiento de alguna persona profesional que domine el tema del bullying como del ciberacoso, que es el acoso por las redes, para que os pueda acompañar hacia ese gran cambio, la gran transformación que vuestra familia necesita y que además vuestra hija o hijo también la esté demandando. Así pues, prescindes de esta ayuda, como os decía, y avanzas sin también que te den ese feedback, esa devolutiva de cómo estás tú y cómo te está yendo todo. Por lo tanto, puede ser que día tras día avances, eso sí, lo que en algún momento te equivoques, no sepas hacia dónde tirar, te frustres y sientes que no avanzas. O bien eliges la opción B, donde te formas gracias al acompañamiento y ayuda de expertas en el bullying y el acoso por las redes, sobre la comunicación, las habilidades emocionales y también cómo puedes ayudar a tu hija o hijo. Aquí también adquieres herramientas o bien recursos para que sepas cómo puedes lidiar con esto del acoso, que hemos visto que va mucho más allá de la escuela, que también sucede a través de las redes. Es decir, que avanzas con la ayuda de este acompañamiento uno a uno de forma continuada respecto a cómo está la relación con tu hijo y que también sepas ponerle herramientas para resolverlo. Aquí os quería mostrar algunas de las experiencias que hay muchas de las familias con las cuales he ido trabajando este proceso de acompañamiento, pues comparten, celebran y que todas en común trasladan ese mensaje de que sí se puede dar ese salto del cual os estaba compartiendo ahora mismo. De esta forma os vengo a introducir en qué consiste este programa que se llama Familias Remediadoras en las Redes. Porque partimos de nuestro recuerdo de que es importante ser niña o niño desde ese celebrar el juego, cómo somos, nuestra propia autenticidad para traerle eso fresco a nuestras hijas o hijos, como también actualizándonos con todo lo que pasa a través de las pantallas. ¿Y en qué consiste esto? Pues vamos a trabajar fundamentalmente con este objetivo, trabajar la comunicación asertiva en familia para que sepas prevenir cualquier conflicto de bullying con tu hijo y que se sienta segura o seguro. Vas a poder preguntar cualquier cosa que necesites. Nos veremos una vez por semana. ¿Qué quiere decir? Que durante los 3 meses que vamos a estar trabajando, estaremos en concreto durante 1 hora a la semana. Vas a conseguir ganar esa confianza o bien recuperarla de una forma pues más placentera, que eso también se lo sepas aportar, se lo puedas trasladar y compartir a tu hija o hijo. Además, vas a conseguir esa tranquilidad, porque quizás estás día y noche sin poder dejar de pensar si puede ser que en clase le hacen esto, si a través de las pantallas le dejan de lado, si es que le borran de un grupo, será acoso escolar por las redes o no será eso. De manera que todo eso va a resolver esas dudas que tengas, esas inquietudes, esos miedos, para que realmente puedas celebrar que sí se puede dar ese salto, como os decía. También vas a poder ver cómo te puedes acercar a tu hija o hijo desde esa sensibilidad, esa conexión y comprendiendo qué es lo que le pasa en todos sus sentidos. Por lo tanto, sobre todo vas a trabajar para que sepas conectar con tu hija o hijo,
sin tener que pelearte por su atención, como puede ser cuando intentas preguntarle qué le pasa y se encierra en casa. Dice, no quiero hablarte de nada, o nada, mamá, estoy bien, todo va bien. O puede ser que en alguna otra ocasión ni te mire la cara y esté fijamente mucho rato con el móvil para esconder qué le puede estar pasando. ¿Qué vas a encontrar en todo este proceso de acompañamiento mediante este programa de mentorías para familias? A diario te voy a compartir diferentes recursos, como ahora sesiones individualizadas online, cuestionarios emocionales, PDF de contenido de alto valor, muy necesarias alrededor del acoso escolar, la gestión emocional, entre varios temas. Y también conozcas qué es esto de la escucha activa. Y ya por último, te voy a ofrecer diferentes audios con diferentes ejercicios prácticos, explicaciones y entre muchas otras cosas de más. Te vas a llevar a aprender a gestionar tus propias emociones y sentimientos para poder comunicarte con tu hija o hijo y que nada te saque de la impaciencia, como puede ser saber gestionar este tema del acoso por las redes. Obtendrás herramientas para prevenir, detectar y actuar frente al acoso escolar y el ciberacoso, tanto dentro como fuera del aula. Conocerás las herramientas prácticas para poder expresarte sin tener que gritar, es decir, siendo asertiva. Y descubrirás tus talentos para sacar tu propio potencial y empoderar a tu hija o hijo. Entonces te pregunto, ¿esto es para ti? ¿Te interesaría saber más? Si es así, te animo muy fuertemente que me escribas un hola a través del Instagram @olga_mampel para que podamos conocernos y hablemos un poco mejor sobre qué es lo que te ha generado curiosidad o qué es lo que ves importante que puede estarle pasando a tu hija o hijo o bien ya hayas detectado. Y así te conozco obviamente mejor. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra atención y espero veros pronto